Ok, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a continuar con esta clase del tema de funciones. Vamos a hablar específicamente, el tema de hoy es el dominio y rango de una función. Primero vamos a volver a explicar un breve repaso de qué es una función. Una función es una relación que hay entre dos conjuntos. Aquí observamos dos conjuntos, ¿no? El conjunto de las figuras geométricas y el otro conjunto que son de los números naturales. Entonces, estos dos conjuntos están relacionados mediante estas flechas que se pueden observar aquí, el cual nos indica lo siguiente, ¿no? Como podemos observar, el triangulito está relacionado con el número 3. El triangulito verde le corresponde también el número 3. El pentágono anaranjado, el número 5. El trapecio morado, el número 4 y así para cada elemento. Entonces estoy relacionando dos cosas. Estoy tomando pares de elementos a lo que también se puede llamar pares ordenados. Pares de elementos los estoy tomando y los estoy juntando. Estoy haciendo parejas, ¿no? Así como usted tiene su compañero de clase, aquí también estoy dándole un compañero las figuras geométricas y a los números, ¿no? Al triángulo verde su compañero es el número 3. Al triángulo rojo su compañero también es el número 3, ¿no? Ellos comparten el mismo compañero, ¿no? Una de las propiedades de las funciones, una de las propiedades fundamentales y muy importantes que tienen las funciones es que el conjunto de partida, este primer conjunto, puede compartir un mismo compañero, puede tener en común un elemento del conjunto de llegada, más no un elemento del conjunto de llegada puede ser compartido por dos elementos del conjunto de llegada. Digamos, el triangulito de color rojo no puede tener como compañero al 1 y también al 3. Ese es uno de los principios de las funciones que se va a ver con más detenimiento, ¿no? En lo que viene a ser las clases completas, ¿no? Por el día de hoy estamos viendo un repaso intensivo sobre estos temas, ¿no? Entonces, recordar fundamentalmente que las funciones es relación entre dos conjuntos, una relación, hacer parejas. Incluso se puede hacer parejas de tres, pero eso ya compete a otro tema. Por ahora vamos a hacer parejas de dos, entre dos conjuntos, conjunto de partida, conjunto de llegada. Conjunto de partida es donde inicia la relación, inicia la flecha. El conjunto de llegada es donde termina la flecha, ¿no? Esto de aquí es un diagrama explicativo de cómo funciona, ¿no? Usted lo puede buscar en internet y lo puede encontrar como el nombre de diagrama sagital. Ahí está, diagrama sagital. Muy bien. Entonces, matemáticamente, ¿cómo se escribe esto? Porque aquí es un diagrama netamente explicativo, netamente ilustrativo, educativo. Entonces, en sí, formalmente, con terno y todo, ¿cómo se escribe esto en matemática? ¿Cómo lo va a encontrar en los libros o en la bibliografía? Lo va a encontrar de esta manera. Al conjunto de llegada, donde empieza la base de la flecha, eh, generalmente lo llamamos X. Esa es la letra a la cual han bautizado al conjunto de llegada, al conjunto de partida, disculpe. Y el conjunto de llegada la han bautizado los matemáticos con la letra Y, o también llamada la letra Y. Y a la flecha la han bautizado con el nombre, con la letra F, ya que esta F simboliza la función. Entonces la función es como una maquinita a la cual tú le ingresas un valor, algo,
y te bota algo correspondiente a ese valor, ¿no? Digamos, es como si fuera una licuadora, por así decirlo. Si F fuera una licuadora y en la licuadora tú le ingresas papaya, te va a dar jugo de papaya. Si en la licuadora tú le ingresas fresas, te va a dar un jugo de fresas. ¿Se me entiende? Eso es un ejemplo, ¿no? Un poco más educativo, cómo se puede entender esto que se llama función. Entonces, si nosotros enumeramos papayas, fresas, plátano y qué sé yo, alguna otra fruta que se pueda licuar, todas esas frutas licuables representan eh, el conjunto de llegada, a la cual también nosotros vamos a llamarle en matemática con el nombre de dominio. Estas X o con el ejemplo de la licuadora que representan las frutas sí, ya, se tornarían a llamarse el dominio, ¿no? El dominio de la función, el dominio de las frutas para la licuadora, ¿no? Ya que mi licuadora es la función. Entonces, si a mi conjunto de partida le llamamos dominio, a mi conjunto de llegada, pues su nombre será rango. ¿Ok? Y a este conjunto Y al conjunto, ¿no? Cuando yo hablo de conjunto me refiero al grupo de elementos. Al grupo de elementos. Es decir, si yo hago una lista de todos los jugos que puedo hacer con esa licuadora, ¿no? Como primer punto puedo poner jugo de papaya, jugo de fresa, jugo de plátano, jugo de pera, por así decirlo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa lista de jugos representa el rango de mi función licuadora. Y la papaya, el plátano, la fresa, la pera, etcétera, etcétera. Todos estos insumos, digamos, insumos, bases, materia prima, con lo que la función, pues, funciona, se llama dominio. Toda esa lista, ese conjunto, ese grupo se llama dominio. Entonces, profesor, todo lo que sea licuable representa el dominio de mi función. Así es. ¿Y qué pasa, profesor, con lo que no es licuable? Por ejemplo, una piedra. No, exagerando, estamos exagerando. Una piedra. ¿Puedo meter una piedra en mi licuadora? No, no puedes meter una piedra. Porque si metes una piedra vas a romper las cuchillas de la licuadora y obviamente la licuadora va a dejar de funcionar. Algo muy parecido ocurre aquí en funciones. Si usted le mete un valor que hace que la función se rompa, se destruya o simplemente no exista o no funcione, pues ese elemento no pertenece al dominio de mi función y por ende debo sacarlo de ese conjunto de partida, debo sacarlo, no tiene que estar ahí. Por ende, la piedra sería un elemento fuera de este conjunto, está ya afuera. Y ese elemento que está afuera, por obvias razones, no va a tener su rango, su elemento dentro del rango correspondiente, ¿no? La piedra no, o sea, el jugo de piedra no existe, no hay. Entonces, no estaría dentro de mi conjunto de llegada, dentro de mi rango. El conjunto de llegada se llama rango, el conjunto de partida se llama dominio. Entonces, bajo esta idea ilustrativa, ya tenemos una noción de cómo funciona estos términos de dominio y rango de una función. Entonces, si que se me ha entendido, vamos a pasar ya netamente cómo se escribe esto en matemática, ¿no? Cómo es que va a venir en su examen. Entonces, en su examen va a venir así. Le van a hablar de dominio y de rango. Y obviamente, como estamos en matemáticas, mi dominio y mi rango tienen que ser números. Ya sean números naturales, enteros, racionales, irracionales, más no los complejos. Ojo, los números complejos
o los números imaginarios no existen en el tema de funciones. Solamente si por ahí veo una pregunta, si dentro de mi dominio hay un número imaginario y la función existe, no. Los números imaginarios y los números complejos no existen en funciones. Profesor, ¿qué es un número imaginario? ¿Qué es un número complejo? Bueno, a modo de comentario yo te puedo decir, ya que todavía no entramos a esos temas, los números imaginarios son aquellos números que obviamente no existen en los números reales y que por ende se ha creado un conjunto nuevo de números al cual abarcan estos números que no existen en los reales. ¿Y quiénes son? Se ha tomado como base al número imaginario la raíz cuadrada de menos 1. Profe, o sea, la raíz cuadrada de menos 1 no existe, no existen en los reales, pero existen en los imaginarios. Es decir, su calculadora, cuando usted digite la raíz cuadrada de menos 1, le va a dar un error, ¿no? Eso no existe, en la realidad no es materializable. La raíz cuadrada de menos 1 no es materializable, pero los matemáticos lo han considerado con el fin de poder explicar ciertos fenómenos físicos, ¿no? Eso ya lo podemos explicar con más detalle en nuestra clase de física universitaria correspondiente al tema de corriente alterna. Entonces, volviendo a nuestro tema, función. Dominio y rango. En el dominio es un conjunto de números que pueden ser naturales, enteros, reales en general, a los cuales se les va a pasar por una maquinita llamada la regla de correspondencia o también llamada función. Y esa función lo que va a hacer es coger cada elemento del dominio, lo va a coger y les va a hacer algo, ¿no? En este caso le está sumando 1. Entonces, los numeritos dentro del conjunto dominio, ¿en qué parte de la regla de correspondencia los voy a colocar? Lo va a colocar usted donde vea pues la variable que compete al dominio. ¿Y cómo sé cuál es la variable que compete al dominio, profesor? Porque yo a veces veo que en las funciones hay muchas letras. Usted fíjese en el subíndice del nombre de la función. En este caso la función se llama f. Yo le estoy diciendo aquí a usted en este ejemplo que la función se está llamando f. Y si mi función se llama f y usted ve que debajo de él está la letra x, entonces ese x representa cada elemento del conjunto del dominio. Entonces usted en la expresión matemática que está siguiente a él, al otro lado del igual, donde vea x, es en esa x donde usted va a reemplazar, va a meter cada uno de los elementos del conjunto dominio. Y una vez que usted reemplace en esa x cada elemento del conjunto dominio, va a modificarlo de acuerdo a lo que le dicta la regla de correspondencia. En este caso, la regla de correspondencia nos dicta que tenemos que sumarle una unidad. Por ejemplo, si yo tomase el valor 1 y luego pasar por la maquinita regla de correspondencia, esta maquinita nos va a botar como resultado 2, ¿no? Porque hay que sumarle 1 más 1, 2, ¿no? Profe, si yo agarro el número 3, ¿qué me va a arrojar la maquinita? Pues inserte el 3 dentro de la x y luego opere 3 más 1, 4, nada más. Profe, y si meto un medio, métala en la maquinita y esta maquinita le va a dar como resultado pues un medio más 1, que operando, ¿no? Es 3 medios. Ahí está, 3 medios. Profe, ¿le puedo meter el número 5? No, el número 5 no está escrito dentro de mi conjunto de dominios. ¿Pero podría escribirlo? Claro que sí. Pero si el problema no le menciona el número 5 y solo le menciona estos 3 números, usted trabaje con esos 3 números. Recuerde que en los problemas usted le van a dar como dato el conjunto dominio. Y si no le da como dato el conjunto dominio, usted tome los valores dentro del conjunto de los números reales
excluyendo aquellos que hagan que la función se rompa. Es decir, profesor, ¿no? Como en el ejemplo de la licuadora. Si yo tengo mi licuadora y me piden hacer jugos, yo puedo tomar cualquier elemento. No, usted solo puede tomar aquellos jugos que son obviamente licuables, ¿no? Usted puede hacer jugos de todas las frutas licuables excepto de aquellas que no son licuables. Y las que no son licuables usted no la va a escribir dentro del dominio y por ende no las va a hacer pasar por la licuadora. Por ejemplo, las piedra, por ejemplo, una rama o por ejemplo, no sé, algún plástico, o sea, algo que sea inaudito, que sea ilógico, que sea tonto, ¿no? Por ejemplo, usted no le va a meter, ¿no? Como yo le explico, no le va a meter piedritas a la licuadora para hacer jugo de piedras, eso no existe, ¿no? Le estoy dando este ejemplo, claro que es un poquito cómico, ¿no? Un poco gracioso decir meter piedras, pero ese ejemplo hace ver más claro de qué uno está hablando cuando se trata de funciones. Entonces, a la regla de correspondencia usted la va a ver en los problemas bajo la expresión se define la función tal, ¿no? Cuando usted vea en lo que viene a ser el texto de su problema, se define la función f que es tal, ¿no? Entonces, esa f que es tal, esa expresión matemática es la regla de correspondencia de la cual la maquinita está hecha, ¿no? De la cual este cuadrito está fabricado. Pasamos a la siguiente. Y ahora sí vamos a hablar netamente de qué es el dominio y el rango de una función, netamente matemático, ¿no? El dominio de la función se escribe bajo la forma de como subíndice la letra f o la letra con la que usted ha bautizado o con la que el problema ha bautizado la función, ¿no? Si mi función se llama g, pongo d sub g, ¿no? Y básicamente, ¿no? Para no hacerla más larga, los libros en resumen te dicen el dominio de la función es aquel conjunto que está compuesto de valores que hacen que la función f, la función g, la función h, la función z, cualquier función, pero que exista, ¿no? Valores que hacen que la función exista. ¿Y profesor, qué hace que f exista? Aquellos elementos x que hacen que f no sea una expresión como la que usted ve aquí, ¿no? 1 entre 0 o un número complejo. Si usted tiene una función en la que tiene un denominador, usted tiene que asegurarse de que esa función exista haciendo que el denominador no sea 0. Y si por ahí tiene una función que tenga, no sé, pues otra cosa, que usted vea que no puede ser, que no puede darse, pues tome esos valores que no pueden darse y sáquelos, ¿no? Y menciónelos que eso no puede ser. Eso ya lo vamos a ver un poquito más claro en los ejemplos. Pero acuérdense, que no sea 1 entre 0 o que no sea pues un número complejo. Yo les acabo de explicar que un número complejo es la raíz de menos 1, ¿no? Entonces, en general, la raíz de menos 1, de menos 2, de menos 3, de menos 4, de menos lo que sea, la raíz cuadrada no puede tener un negativo adentro. Y eso lo voy a explicar más adelante, ¿no? Con más detalle. Entonces, rápidamente ya vemos que es un dominio, ¿no? Elementos que hacen que f exista. Ahora hablemos del rango. El rango de la función f son aquellos valores existentes de f. Una vez que yo ya tenga mi dominio, puedo sacar su rango. Primero tenemos que calcular, obtener, hacer la lista del dominio para poder hallar el rango en ese orden. Primero el dominio y después el rango. Entonces, el rango de una función son aquellos valores existentes de f. ¿Y cuáles son los valores que toma f, no? Pues toma todos los valores del dominio de f y los reemplaza, ¿no? Un momentito, por favor. Ok, continuamos. Tomamos los valores del dominio de f y reemplazamos dentro de la maquinita función. Ok, los metemos dentro de la maquinita función y aquellos productos que salgan serán parte de mi conjunto rango.
Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño recordatorio. Vamos a recordar algunas cositas que obviamente usted ya ha visto antes, que usted conoce, pero vale la pena volver a mencionarlas rápidamente. Cuando usted vea la expresión x epsilon corchete a punto y coma b corchete, ¿qué significa? Significa que x, y se lee así, x pertenece al conjunto, es un conjunto de valores, conjunto de números que están entre a y b, tomando como límites al mismo a y al mismo b. Quiere decir que x puede ser igual a y puede ser igual a b, y puede ser cualquier número que se encuentre dentro de a y b. ¿Sí? Nada más, eso es todo. La siguiente línea nos dice x, leyéndolo matemáticamente, x pertenece, y se dice así, al intervalo, o también llamado conjunto, pero más bonito le llaman intervalo, al intervalo a hasta b, que es igual que antes, ¿no? X pertenece al conjunto de números que se encuentran entre a y b, pero que no toman esos límites, no toman a a ni toman a b, toman al siguiente número que está después de a, y toman un número antes de llegar a b. ¿Sí? Es todo ese conjunto y que está delimitado por a y b, pero no toman esos valores a y b. Como x está entre a y b, x toma el numerito que le sigue después de a y toma el numerito que está antes de llegar a b, ¿no? Está entre, es como si tú estuvieras entre dos compañeros, ¿no? Entonces tú podrías tocar a tus dos compañeros en el primer caso, pero en el segundo caso no podrías tocar a esos dos compañeros que están a tus costados, pero sí podrías tocar, digamos, el espacio antes de llegar a esos dos compañeros. O sea, pero no los tocas. No, 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 no te compete, no te pertenece a ese espacio, ¿no? Entonces, variando un poquito, si usted ve aquí este símbolo, eso quiere decir que es aquel, ¿no? Es menor, ¿no? A es menor que X, pero es menor igual que B, ¿no? Por este corchete. Y de lo contrario, si el corchete se encuentra al lado de A, digamos que A es menor o igual que X, pero X es menor que B, ¿no? Y otra cosita, tienes que recordar las siguientes propiedades. Si tú ves una raíz cuadrada, no importa qué es lo que esté adentro, puede ser X, Y, X por Y, X más J o lo que sea, todo esa cosa que está dentro de la función raíz cuadrada, todo lo que está debajo de esta raíz, todo esto tiene que ser sí o sí mayor o igual que 0. ¿Ok? Sí o sí. Esto es para todos los problemas. Toda cosa, toda expresión que esté inmiscuido dentro de la raíz cuadrada, eso tiene que ser mayor o igual que 0. No puede ser negativo, por favor. Y si ves una fracción donde tus x están en la parte de abajo, lo que se llama denominador, ese denominador jamás en la vida puede ser 0. Es lo que le expliqué, líneas arriba. Aquí, el denominador no puede ser 0. Y si es raíz cuadrada, pues no puede ser complejo, ¿no? Esta raíz no puede ser negativa, tiene que ser mayor o igual que 0, es decir, positiva. Y 0 puede ser 0 y todos los números positivos. Y de estas dos pues salen estas, ¿no? Por ejemplo, si tienes la raíz cuadrada de una fracción, obviamente tu denominador x tiene que ser positivo, pero como es fracción ya no puede ser 0. O sea, por lo que la raíz cuadrada podía ser mayor o igual que 0, pero como x está dentro de una fracción a la vez, al mismo tiempo, entonces solamente se queda corto con 0. Es mayor que 0, nada más. Es positivo. Obviamente si a fuera positivo, porque positivo entre positivo me da un número positivo. Profe, si a fuera negativo,
Si ya fuera negativo, tienes que hacer obligatoriamente que x sea también negativo. ¿Por qué? Porque negativo entre negativo me da positivo. ¿Ok? Y lo que está dentro de la raíz cuadrada tiene que ser positivo o cero. Pero profe, si a es negativo pero no es cero, entonces x puede ser cero. No, x no puede ser cero porque ya es parte del denominador de una fracción. Recuerda que es una fracción también. Entonces tiene que cumplir estas dos condiciones a la vez. Entonces, por ende, si ya es negativo, x tiene que ser solamente negativo. Y si ya fuera cero, obviamente, si es cero, acá sería 0 entre x. Y 0 entre x me da 0 ya de por sí. Usted tiene como rango de la función 0 nada más, el único valor es 0. Pero tiene que asegurarse de que esta función exista. Y para que esta función exista tal cual está, x tiene que ser positivo. Nada más. Profe, ¿puede ser 0x? No. ¿Puede ser menos el x? X puede ser menos. A ver. No. Trate de que no sea pues este valor negativo. Entonces pasemos aquí a la siguiente diapositiva. Ahora sí vamos a resolver un problema. Entonces el problema nos dice lo siguiente, ¿no? Se define la función f. Ahí está. Se define la función f. Se define la función f mediante la regla de correspondencia, obviamente. F de x igual x menos x cuadrado, la raíz cuadrada de x menos x cuadrado, en la que mi variable que estoy tomando es la letra x, ¿no? Son los elementos que voy a meter a la función, elementos que pertenecen al dominio, y justo te piden hallar eso, halle el dominio de f. Entonces cuando te piden el dominio, usted recuerde la frase: si me piden dominio quiere decir valores que hacen que f exista. Esto es una función raíz cuadrada. Como toda función raíz cuadrada, tenemos que hacer que lo que está dentro de la raíz cuadrada, lo que abarque debajo de este sombrerito de raíz cuadrada, lo que está adentro, tiene que ser así es, mayor o igual que 0. O sea, x menos x elevado al cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Ahí está. Continuemos. Entonces, esto es una desigualdad. Y recuerda que el x son los elementos del dominio. Entonces, tengo que resolver esta desigualdad, despejar x, y una vez despejado x, ese conjunto, como esto es una desigualdad, la respuesta es un conjunto ya de por sí. Ese conjunto de x que cumple en esta desigualdad es el dominio de f y debe ser una de estas alternativas. Vamos a ver cuáles son. ¿Qué hacemos para resolver desigualdades? Para resolver desigualdades tenemos que, comúnmente se empieza factorizando la expresión, y lo que vamos a hacer. Usted al ojo ya vio que esto se puede factorizar. Y se puede factorizar de la siguiente manera, porque ya repasamos ese tema en clases anteriores. Y no es difícil, no es nada complicado. Sacamos el x y nos quedaría x por 1 más x. Así es. Mayor o igual que 0. Factorizamos el x. Y hacemos la regla de signos, ¿no? Vamos a ver acá. Tenemos aquí la recta numérica, ¿sí? Colocamos, igualamos a 0 cada factor, igualamos a 0 cada factor. De un lado tenemos x igual 0, ¿no? Por este lado. Y por el otro lado vamos a tener, así es, x igual a menos 1. Ahí está. Profe, veo aquí el signo de mayor igual. Si es mayor igual, quiere decir que x va a tomar o bien 0 o bien menos 1. O sea, estos extremos van a ser tomados.
Y si usted se acuerda de su tema de desigualdad, nosotros dibujábamos bolitas, ¿verdad? Con bolitas. La bolita cerrada. Bolita cerrada. Ahí está. Esas bolitas representan el 0 y el -1. Y ahora procedemos a dibujar. Vamos a dibujar. Tenemos aquí lo que viene a ser ¿dónde está el dibujo? Ya, bueno, ok, vamos a hacerlo con esto. Tenemos este espacio, este otro espacio y este otro espacio, ¿no? Tres espacios tenemos. Estos puntos han delimitado tres espacios de la recta numérica. En este lado tenemos los x mayores a 0, x que están entre -1 y 0 y x que están menores a -1. Ahora, por ley de signos, este x es positivo y este x también es positivo. Empezamos ¿con cuál? Con positivo. Acuérdense, si esto es positivo, esto es positivo, la ley de signo dice empieza con positivo. Al cuadrado que le sigue le pones negativo. Y al que le sigue le pones positivo, no va saltando más, menos, más. ¿Ok? Y como la desigualdad te dice que este valor tiene que ser mayor que 0, acuérdate que si algo es mayor que 0, en pocas palabras, o en otras palabras te está diciendo por lo bajo que es positivo, usted va a sombrear las cajitas positivas. Ahí está. Ahí está. Voy a tomar estas dos cajitas. Y vamos a escribirlo matemáticamente abajo, ¿no? Ya tenemos la respuesta. La respuesta es aquellos valores que hacen que x sea menor a -1, que son estos, y aquellos valores que hacen que x sea mayor a 0. Y esos valores tenemos que unirlos, ¿no? Porque tanto esos valores como esos valores son respuestas de esta inecuación. Por lo que los matemáticos nos enseñaron que eso se escribe así, ¿no? X pertenece al conjunto cerrado. Podemos poner cerrado, a ver, vamos a escribir el infinito, ¿ya? ¿Podemos poner cerrado infinito? No, porque en matemática el infinito no puede ser tomado, no existe, es un número inalcanzable, por lo que dejamos el infinito siempre con el corchete abierto y ponemos como corchete cerrado al -1. Ahí está. Esto representa a los x menores a -1, que están del menos infinito hasta el -1. Y por otro lado tenemos aquellos x que pertenecen del 0, corchete cerrado, hasta el más infinito, ¿no? Y como el infinito es inalcanzable, corchete abierto. Aquí es menor o igual, aquí es mayor o igual. Ahí está. Mayor o igual, bolita cerrada, porque aquí es mayor o igual. Por lo tanto, estos dos valores tenemos que unirlos. O sea, esto tiene que ser el símbolo de unión, ¿no? Unimos estos dos conjuntos y si los unimos pues tenemos esto, ¿no?
unión unión 0, ahí está, hasta el más infinito. Ahí está. Ok. Veamos. ¿Cuál de estas es la respuesta? ¿Cuál es, profe? ¿Cuál es? ¿Será esta? ¿Será esta? ¿Será esta? ¿Será esta? No es. Entonces, profesor, ¿qué hemos hecho? ¿Estamos haciendo bien, haciendo mal? Si usted duda de su resolución, compruébela, ya que si su respuesta es correcta, tiene que cumplir la condición, ¿no? Que es, la condición es que el dominio son todos los valores que hacen que la función exista. Tome un valor de su dominio. Mi dominio es este. Según mi resolución es esta. Aquí está. Vamos a marcarlo como amarillo. Tomo un valor. Voy a tomar el 3. Y reemplácela. 3 menos 9. Ah, sale negativo. Profe, sale negativo. Usted se ha equivocado. A ver, hemos cometido un error. A ver acá. Hemos factorizado. Tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces si se toma 3 más 1 4, 3 por 1 3. Hemos factorizado mal. X más X cuadrado también. Ah, profe, usted se equivocó al escribir aquí es un menos, profesor. Ah, joven, usted no me avisó. Ahí está, es un menos. Si aquí es un menos y aquí es un más, son signos diferentes, empieza con menos, luego le sigue el más y luego le sigue el menos. Entonces, como dice que sea mayor a 0, pues usted tomaría estos valores que están en rojo. Entonces X tiene que ser no menor, sino mayor o igual que menos 1. Y X tiene que ser ya no mayor, sino menor e igual que 0. Por lo que mi conjunto se invertiría, ¿no? Uniendo esto sería algo así. Sería el corchete cerrado de 1 hasta el más infinito. Corchete abierto, el infinito es inalcanzable, acuérdense. Y aquí, como dice que X es menor o igual que 0, o sea, esto es empezando desde el menos infinito, menos infinito hasta el 0, corchete cerrado. Y si usted une esos dos valores, X pertenece, corchete cerrado, 1 hasta el menos 1 hasta el 0. Profe, también se vuelve a equivocar. Aquí no es menos 1, aquí es 1. Si usted iguala esto a 0, esto es 1. Ay, joven, es el sueño. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Aquí está. Y empieza pues de 0 hasta 1. Por lo que la clave sería la alternativa B. Y lo puede comprobar. Tome un valor que esté entre 0 y 1. Pongámosle un medio. Reemplácelo aquí. Un medio menos un cuarto. Un medio menos un cuarto son 3 cuartos. Y la raíz de 3 cuartos existe. La cosa es que exista, no importa el valor que tenga. Porque no me están pidiendo el rango, me están pidiendo el dominio. Entonces, como la raíz de 3 cuartos existe, es un número que sí existe, usted pone en la calculadora y sí le va a dar resultado, entonces pertenece al dominio, entonces es parte, el valor un medio. Tome otro valor, tome 1 menos 1, 0, la raíz cuadrada de 0, 0,
Cero también es un número que sí existe. En la calculadora usted escribe cero y existe, ¿no? Haga raíz de cero, le va a dar cero. Como existe, entonces x igual a uno es parte del dominio. Al igual que el cero también. Aquí este cero también es parte del dominio, ¿no? 0 menos 0 al cuadrado es cero, la raíz de cero también es cero. Ahí está. Entonces ya hemos analizado el problema, ¿no? Hemos tenido, fíjese usted, eso es algo que incluso a los profesores, a cualquiera le puede pasar. A veces escribimos mal en nuestra resolución y eso nos lleva a cometer un error, ¿no? Por suerte la resolución no ha sido larga, pero el problema es que la resolución es realmente larga y no debemos equivocarnos principalmente en transcribir el problema. Por lo que es importante estar atento, ¿no? Si aquí es x menos x al cuadrado, usted tiene que poner x menos x al cuadrado. Yo he puesto x más x al cuadrado y ahí he cometido un error que me llevó a cometer otros errores, ¿no? Pero nos dimos cuenta y ahí está la respuesta. Ahora vamos a tocar el tema rápidamente de lo que son la función exponencial y la función logaritmo. Rápidamente para recordar. La función exponencial es aquella función que está definida mediante la expresión a, llamada también base, elevado a la x. Mi x va a ser aquellos elementos del dominio. Le doy una nota, una observación. X también se llama variable independiente. Y como x es la variable independiente, y al ser dependiente de x, porque depende de qué valor tome x para que y se forme, ¿no? Si x toma un valor, y toma la función f, que más comúnmente, más rápidamente podemos escribir y, porque en el plano cartesiano xy, y es el resultado de evaluar x en la función f de x. Entonces f de x, su resultado es perteneciente al eje y, al eje de ordenadas en el gráfico del plano cartesiano. Entonces y se le llama variable dependiente, ¿no? Depende de x. Y la función logaritmo es aquella función expresada mediante el operador logaritmo, ¿no? Es logaritmo, y eso se lee así, el logaritmo de x en base a. Y su función, su gráfica, es como se ve de esta manera, ¿no? Es creciente, asintótica al eje de ordenadas. La función exponencial también es una función creciente y es asintótica al eje de abscisas. Estas funciones tienen una relación muy especial, ya que una es la inversa de la otra. Si usted recuerda logaritmos, usted tiene la expresión y igual a la x, puede despejar x de la siguiente manera: x es igual al logaritmo de y en base a. Y si usted tiene la expresión, ¿no? Y igual al logaritmo de x en base a, usted puede despejar este x de la siguiente manera: x es igual a la base a elevado a tal y, ¿no? A ese tal y. Y queda así. Entonces, como usted ve, de aquí se va al logaritmo y del logaritmo se va al exponencial, ¿no? De exponencial me puedo pasar al logaritmo y de logaritmo puede pasar a exponencial. Eso quiere decir que ambas tienen una relación. ¿Y cuál es esa relación? Es la relación de inversas. Es una relación de inversas. Profesor, no se olvide del dominio de rango. Ya voy a explicarle el dominio de rango de funciones. En la función exponencial, el dominio son todos los reales, porque la base puede ser cualquier número, positivos y negativos, incluso cero. Pero el rango sí no puede ser cualquier número. El rango de una exponencial siempre va a ser positivo. Es positivo. Incluyendo, profe, incluye el cero. Una función exponencial puede ser cero. No, joven, no puede ser cero. Es asintótica al x. Quiere decir que no toca el x. Y al no tocar el x, al no cruzarse con x, no va a tocar el valor cero. Porque el cero justo está en el cruce de estas rectas. Y para que la función puede ser cero, su gráfica tiene que cortar al eje x, tiene que pasar por encima e irse hacia abajo. Como no pasa, no se va hacia abajo, solamente
se acerca, pero jamás toca el x, es decir, es asintótica. Entonces el rango no contempla el número 0. En cambio, la función logarítmica, el dominio son elementos que toman, perdón, disculpen el lapsus, ahí está, que toman desde el 0 hasta el más infinito. O sea, son todos los valores positivos. El logaritmo x, este x jamás va a ser un número negativo. Por eso su gráfica no corta el eje y, no se va al lado negativo de las x. Simplemente va desde casi 0 hasta el infinito. Y su rango sí son todos los reales, ¿no? Este logaritmo, de por sí, este resultado de operarle el logaritmo a x, el resultado puede ser tanto negativo, 0 y positivo. Por lo que observamos que el rango del exponencial es el mismo que el dominio de la logarítmica, y el dominio de la exponencial es el mismo que el rango de la logarítmica. Y yo puedo pasar de exponencial a logarítmica y de logarítmica a exponencial. Profe, estas gráficas tienen un parecido también. ¿Cuál es el parecido, profe? Fíjese usted. Esta es la gráfica de exponencial y esta es la gráfica de logarítmica. La hemos puesto en el mismo plano para contemplar. Si usted traza una recta diagonal a ese plano cartesiano, va a observar que las gráficas son simétricas. Es decir, este eje de simetría, que es una diagonal que coincide con la función lineal, aquí hay 45 grados. Esta recta hace 45 grados con el eje de ordenadas y con el eje de abscisas. Funciona como un espejo. La función exponencial se refleja en el eje de simetría y crea la función logarítmica. ¿Ok? Esa es una nota, una observación muy importante. Para terminar ya, porque ya nos está alcanzando la hora, vamos a resolver esta pequeña ecuación logarítmica. ¿Y cómo se resuelve, profesor? Se resuelve de la siguiente manera. Leemos x es igual a 3 elevado al logaritmo de al logaritmo de 81 en base x. Entonces vamos a despejar. Primeramente vamos a despejar ese logaritmo, ¿ok? Ese logaritmo podemos verlo como el exponente de una función exponencial, ¿no? Fíjese usted aquí, que 3 elevado a la algo es una exponencial. Aquí primero hay una exponencial y dentro del exponente hay una logaritmo. Entonces, como veo un logaritmo aquí y veo una exponencial, voy a hacer lo que la nota me diga, ¿no? Yo puedo pasar de exponencial a logarítmica de la siguiente manera. El exponente se despeja, y el resultado pasa a ser, ¿no?, el logaritmo del resultado en base a la base del exponente. Vamos a hacerlo aquí. Observe con mucha atención. El logaritmo que está arriba cae, logaritmo 81 en base de x, igual al logaritmo de x en base 3, ¿verdad? Ahí está. ¿Correcto o nos equivocamos? A ver. Sí, está bien. Esta es la base. Este 3 es la base. Es la base del exponencial y también es la base del logaritmo. Tenemos igualdad de logaritmos. Si estos logaritmos son iguales, tanto su base como su número tienen que ser iguales, ¿no? Es una igualdad de logaritmos. Este 81 tenemos que despejarlo. Este 81 podemos transformarlo en un 3 elevado a la 4.
3 elevado a la 481. Por propiedades de logaritmos, este 4 puede bajar adelante, quedando así, ¿no? 4. Profe, ¿está bien despejado? Revise, profe, porque se está muriendo de sueño, creo. Sí, así es, joven, así es. A la x, la base del logaritmo, está bien. Este de aquí es la base, el logaritmo de x en base 3. 3 elevado a todo eso me da x, ya. Ok, aquí x está como base, ¿eh? Ya, vamos a despejar esto. Ok, entonces despejemos esto. ¿Cómo se despeja? Tenemos 4 veces el logaritmo de 3 en base x es igual al logaritmo de x en base 3. Profesor, este logaritmo que está acá está invertido aquí. ¿Qué procede? Podemos intercambiar la base con el exponente, con el argumento del logaritmo, con este número, con ese 3. Ese 3 puedo bajarlo acá. Sí se puede. Lo que vamos a hacer es bajar el 3. ¿Por qué? Porque al x, a mi incógnita, me conviene que sea el número más no la base, en lo que es logaritmos. Ok, entonces procedemos de la siguiente manera. Por propiedades de cambio de base de logaritmos. 4 veces. No, 4 veces. 4 por. Ahí está. Quiero pasarlo, este número a la base 3. ¿Y cómo lo paso? Haciendo la siguiente propiedad, ¿no? Logaritmo de 3 en base 3 y abajo logaritmo de x en base 3. Ahí está, ya transformé, hice cambio de base, ¿no? Aquí está, logaritmo de x en base 3. Ya logré logaritmo de x en base 3. Ya logré cambiarlo a una base común entre ambas expresiones. Entonces procedemos a calcular el logaritmo de 3 en base 3. Eso es 1. Este logaritmo de 3 pasa a multiplicar para allá. Me quedaría 4 por logaritmo al cuadrado, no todo esto, logaritmo por logaritmo al cuadrado. Ahí está. Uy, ¿qué pasa? El logaritmo, vamos a poner su cuadradito así. Perdón, disculpa, joven. Aquí este cuadrado, ahí está. Profe, sácale la raíz cuadrada, porque este cuadrado puede pasar acá. Este es 2 y este queda sin su cuadradito. Ahí está. Profe, está más sencillo, despeje el x. Vamos a despejar el x. Para despejar el x del logaritmo hacemos esto, ¿no? Para despejar el logaritmo pasamos en la base a y hacemos que y sea el exponente, ¿no? A la y. Acá sería x. Escucho, joven. X sería igual a 3 elevado al cuadrado. Y 3 elevado al cuadrado es 9. X es 9. Profe, ¿estamos bien o estamos con sueño? A ver, ¿por qué no nos ha salido la alternativa? Reemplace acá. 9 desplaza dentro del logaritmo. Si usted reemplaza logaritmo de 81 en base 9 es 2, porque 9 al cuadrado es 81. 3 al cuadrado es 9. Entonces calcula un valor que x verifique la ecuación. Tenemos 9. ¿Existirá otro valor, profesor? Probemos, a ver, repasemos. Este 81 es 3 a la cuarta, 4 logaritmo de 3, esto no puede ser 0, o sea, el logaritmo jamás es 0, en primer lugar. Entonces se cumple. Cuadrado, ya, ok.
Aquí hay un detalle que debe tener en cuenta en este paso. Generalmente no se suele sacar raíz cuadrada y poner 2. Recuerda que el logaritmo puede ser positivo y también negativo. Chequee su gráfica. El logaritmo puede ser positivo y también negativo. ¿Cuál es el otro valor que puede tomar ese logaritmo? Porque al sacarle raíz cuadrada, ese logaritmo puede ser 2, porque 2 al cuadrado es 4. Y también ese logaritmo puede ser menos 2, porque menos 2 al cuadrado también es 4. O sea, menos 2 con todo y signo. Y si el logaritmo fuera menos 2, aquí saldría, ¿qué sería? X sería igual a 3 elevado a la menos 2. Y 3 elevado a la menos 2, esto es, ¿no?, 1 entre 3 al cuadrado. Y 1 entre 3 al cuadrado es un noveno. Ahí está, profe. Esta respuesta sí existe en mis alternativas. Y justo era ese detalle. Es un noveno. Ahí está. Entonces se marcaría la alternativa E. ¿Y cumple un noveno? Digamos, 81 en base a un noveno, ¿cuánto es? Menos 2. Porque un noveno a la menos 2 es 81. O sea, un noveno, esto, eleve la menos 2. El menos invierta el 9, se convierte en 9. 9 al cuadrado, 81. Ahí está. Menos 2. 3 a la menos 2, un noveno. Ahí está, cumple. Entonces mi clave sería la alternativa ahí. Y con esto pues daríamos concluido a la primera parte del repaso de funciones, ¿no? Hemos visto qué es una función, la regla de correspondencia, qué es el dominio y el rango, cómo lo calculamos, recordamos algunas desigualdades por algunas propiedades y resolvimos par de ejercicios tomando como tema adicional exponentes, el exponencial, la función exponencial y la función logaritmo. Hacemos el problema, vimos un detalle con la función inversa. Y la siguiente clase pues vamos a hablar sobre operaciones con funciones. Espero contar con su participación y conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Si este video es subido a YouTube, por favor suscribirse al canal y dejar un like para poder motivarme a seguir haciendo más videos explicativos del tema de funciones y otros temas correspondientes al álgebra. También puedo hacer temas correspondientes a aritmética, geometría, trigonometría. Próximo video me parece que va a ser trigonometría y de aquí a un par de semanas subiré videos de física. Si tienen alguna duda o consulta, dejarlo por favor en la caja de comentarios. Por ahí he tenido algunos errores al resolver los problemas, pido disculpas, la verdad estoy grabando esta clase para un alumno y bueno, ahora estoy con idea de subirlo a YouTube para que llegue a más personas. Y bueno, ya es aquí, mira, estoy haciendo una grabación, ya van a ser medianoche. La verdad estoy muy cansado pero eso no me desmotiva a hacer a ayudar a quien necesita.